nos anuncia el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo y la pronta partida de la iglesia de este mundo. La pregunta no es si Cristo vendrá para llevar a su iglesia. La pregunta es ¿cuándo? Y la otra pregunta es ¿de qué lado estarás? ¿De los que se van con Cristo o de los que se quedan? La decisión es tuya. Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia presente en este lugar, como los que están presentes en nuestra ciudad, en otros estados, en otros países de este continente. Te pedimos que abras el corazón de cada persona oyente de tu palabra en este día. Que tu palabra, Señor, pueda traer a reflexión a cada uno de los que escuchan tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Hemos titulado nuestro mensaje La Gran Separación. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Génesis, capítulo 1, en el versículo 14, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta hora. El libro es muy fácil de encontrarlo, es el primer libro de la Biblia. Y ahí vamos al capítulo 1, versículo número 14. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ya en el puro principio de la creación, ya empezamos a ver el tema de la separación. Dice el texto bíblico, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La separación ha estado teniendo lugar desde el puro principio de la creación. Pero hay dos grandes separaciones que se avecinan. Una de esas separaciones tiene que ver con la salida de la iglesia de este mundo. Y la otra más grande separación, probablemente una de las más monumentales, es la separación de cada pecador de este mundo que será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. El término separación aparece al menos 6 veces en el Antiguo Testamento y una sola vez en el Nuevo Testamento. Ahora, en la forma de verbo, el término separar aparece 5 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. El término separar o separación se entiende como el acto y consecuencia de separar o de ser separado. En otras palabras, separar tiene que ver con aislar, fijar una distancia de algo o de alguien. Ahora, déjeme decirle una cosa. La gran separación y el distanciamiento ya empezó. El mundo está dividido en este momento en 2 grupos. Entre los que creen que el coronavirus es mortal y entre los que no lo creen. Entre los que usan máscaras y los que no usan máscaras. La Universidad de Johns Hopkins University reportó recientemente
que el promedio de personas que mueren en los Estados Unidos anualmente es 1.700.000 personas. Esto ha sido una realidad por los pasados 20 años. En este momento, con el coronavirus, el porcentaje de personas que muere por años continúa siendo 1.700.000 personas, 1.700.000 personas. No ha variado. Muriendo la misma cantidad de personas. Ahora, el gran problema es que ahora nadie muere del corazón, todo el mundo muere de coronavirus. Déjeme decirle algo, y espero que ustedes le pongan atención a esto. El mundo ya cambió y el mundo está a punto de continuar. Hay una crisis mayor que el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central de todos los bancos centrales en el mundo, que se encuentra en el país de Suecia, en la ciudad de Davos, Suecia. La ciudad de Davos, Suecia, es un país dentro de un país. Aquí está el país de Suecia. Davos es un país dentro de ese país, y aquí se encuentran el Banco Central de todos los bancos centrales del mundo. Y ellos ya nos dicen que para el año 2030, ¿de cuántos años estamos hablando? 10 años. Usted no será dueño de nada y tampoco tendrá deudas. ¿Suena bonito eso, no es cierto? No debo nada, no tengo nada. Es interesante. Comunismo en vivo a todo color. Hugo Chávez, como el dueño y señor de Venezuela, llegaba a un negocio y decía: ¿de quién es esta estación de televisión? De fulano y tal, que se confisque. ¿Esta planta de quién es? De fulano y tal, que se confisque. Oye, ¿estos hombres qué creen? ¿Que son los dueños y señores del mundo? Esta es otra de las señales que viene de la gran separación. Ya nosotros vimos un ejemplo de esto y creo que ni siquiera se dieron cuenta. El paquete de estímulos que el gobierno envió a cada americano en el transcurso de este año es solamente un ensayo de lo que va a pasar en el futuro. El gobierno va a asignar a cada persona una cantidad de dinero mensual y ese va a ser su dinero. Trabaje usted o no trabaje, va a haber una redistribución de todos los bienes en el mundo. No habrán países ricos ni pobres, ni países prósperos y países que no prosperan. Todo mundo será igualmente miserable, como lo es en Cuba, Nicaragua y Venezuela y Corea del Norte y Rusia y China. Pero los que están arriba controlarán todo. Y ya el Banco Mundial y el Foro Mundial Económico de Davos, Suecia, ya nos dice que los Estados Unidos no será la potencia económica que es en este momento. Está determinado a destruirlo. La gran separación ya se dio, ya está en progreso. Algunas personas ya se han distanciado voluntariamente de la iglesia y de algunos familiares inclusive. Además, dentro de la iglesia ya se nota y se siente el comienzo de la gran separación que se avecina. La separación o arrebatamiento causará una interrupción permanente entre cristianos y no cristianos, entre usted y cada uno de sus familiares que no conoce a Jesucristo. Si usted quiere ver a sus familiares en el cielo, usted debe de tomar medidas rápidas ahora mismo, porque el tiempo es corto. Vamos a ver en primer lugar que la separación es necesaria. Vayamos a Salmos capítulo 1, versos 1 al versículo 2. Salmos
capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Leamos todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados, felices, bendecidos, el cristiano, el varón, que no ha estado en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha estado en caminos de pecadores. Un escarnecedor es una persona que se burla, que rechaza el evangelio, que lo ofende, que lo ultraja, que lo ridiculiza, que lo insulta y que calumnia no solamente al cristiano, pero la predicación del evangelio mismo. Si usted como cristiano, aquí sentado o en la distancia, usted tiene una tremenda relación con personas que ofenden el evangelio de Jesucristo, o usted no conoce a Cristo como Salvador personal, o usted se ha pasado del lado del enemigo. No podemos estar en contubernio con aquellas personas que son enemigos del evangelio, que se burlan, que lo rechazan, que lo ofenden, que ultrajan, que ridiculizan, que insultan, que calumnian la predicación del evangelio de Jesucristo. Bienaventurados aquellos que meditan en la ley de Jehová, y ahí está su delicia, y meditan en ella de día y de noche. Nos preguntamos, ¿de qué debemos separarnos? De compañías pecaminosas. A través de los años, como pastor, he visto a muchas personas que han comenzado muy bien en su caminar con Dios, pero sus amistades o sus familiares les han hecho volver atrás y han perdido el primer amor. Debemos estar dispuestos a separarnos de cualquier cosa que se opone a la obra de Dios, incluyendo algunos tipos de trabajos y ciertos tipos de amistades, aunque debemos amarlos, debemos servirles y debemos influenciar sus vidas. Vayamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este texto. Esto determina todo en la vida. Digo, todo. No unas cuantas cosas. Todo, todo. Leamos lo que dice el texto bíblico. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si usted no está de acuerdo con la palabra de Dios, si solo está de acuerdo con una parte de la palabra del Señor, no puede caminar a la orilla de Cristo Jesús. O tal vez en un tiempo estuvo de acuerdo, en el momento que está en desacuerdo, usted se separa de manera automática de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, eso lo determina todo, dice la palabra de Dios. Dos personas no pueden caminar juntas a menos que estuvieran de acuerdo. Mi pregunta es, ¿está de acuerdo con la predicación del evangelio? ¿Está de acuerdo con una predicación bíblica del evangelio? ¿Está de acuerdo que algunas veces el evangelio tiene que predicarse de una manera confrontativa, inclusive? Jesús predicó de manera confrontativa. Pablo predicó de manera confrontativa. Tenemos que confrontar al pecador con su condición, con su estado, porque él mismo no se da cuenta que está en camino a la condenación eterna. Por lo tanto, la Biblia dice
que dos personas no pueden andar juntas a menos que estuvieran de acuerdo. Eso determina si caminamos o no en los caminos del Señor. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra escrita de Dios, no con el pastor, con la palabra escrita de Dios. A veces los pastores podemos tener algunas opiniones equivocadas en algunos asuntos. No, yo estoy llamándole aquí a estar de acuerdo con la palabra de Cristo, no con mis ideas, con la palabra de Cristo. Por eso es importante que usted conozca su Biblia, que cuando el pastor está predicando, usted no tenga su Biblia cerrada. Usted debe de abrir, usted tiene que verificar. Los cristianos en Berea constantemente verificaban si lo que Pablo les enseñaba de verdad estaban en la palabra del Señor. Y si usted cree que el pastor está equivocado, usted debe acercarse y decirle: pastor, está equivocado, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero tiene que probarlo bíblicamente. En segundo lugar, la gran separación está en progreso. La pregunta es: ¿de qué lado estarás a la hora de la separación? La pregunta no es si habrá una gran separación, la pregunta es ¿cuándo será? Déjenme decirle, amados, que esto está en progreso. El gobierno va a demandar que todo el mundo sea vacunado. Pero no es el que lo va a obligar. Lo van a obligar las líneas aéreas. Lo va a obligar Amazon.com. Lo va a obligar las corporaciones, los lugares de trabajo. Todo mundo voluntariamente va a implantar este sistema. Recientemente el grupo de los G7 se reunió, que son los países más industrializados del mundo, se reunieron virtualmente y separaron una cantidad de billones de dólares para entregar las vacunas gratis a todos los países pobres del mundo, entre los cuales está Nicaragua, Haití, países que pueden invertir tremendas cantidades de dinero en armamento, en tanques, en aviones, en policías represivas como Venezuela, Cuba, pero no tienen dinero para velar por el bienestar de sus naciones. Todo tiene que ver con mantenerse en el poder a manera de represión. Todo está en progreso. Todo esto es parte de este plan. La otra cosa que está en progreso es la preparación de un sistema digital de identificación. Muy pronto, usted no tendrá dinero en sus manos. Lo que tendrá es señales electrónicas en el banco, con las cuales va a pagar. Y el gobierno, estamos hablando de todos los gobiernos, estamos hablando del gobierno mundial, va a determinar cuánto impuesto tiene que pagar cada persona y cuándo. Se lo va a deducir de su cuenta electrónica. Ya el banco de Wells Fargo, Chase Manhattan Bank, Banco de América, ya están trabajando en esa dirección. ¿Por qué? Porque es la manera que el gobierno puede controlar la circulación de dinero y el gobierno puede controlar lo que la gente va a hacer en el futuro. Esto está en progreso. La Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Asimismo, Dios separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. La primera separación que se da en la historia en cuanto a personas se da en el jardín del Edén. Veamos Génesis capítulo 3 versículo 23. Génesis capítulo 3 versículo 23. Si ustedes investigan en el Google y buscan la palabra Reset Economy, ya la palabra está abundando por todos lados en los medios de comunicación. ¿Okay? Reset es el término que están usando para restablecer todo en este mundo en una dirección completamente distinta. El Papa de Roma ya también tuvo el fin de semana pasado, por 3 días, tuvo reunido a todos los economistas jóvenes del mundo con el propósito de que ellos sugieran un sistema económico, equitativo y justo.
¿El Vaticano hablando de justicia? Cuando todas las limonas que el católico da alrededor del mundo van a parar a las arcas del Vaticano, el 80% de ellas, para hacerlos ricos, ellos son parte del problema. Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. ¿Por qué lo sacó del huerto del Edén Dios a Adán y Eva? Porque el huerto del Edén era un lugar perfecto. Dios separó al pecador del lugar perfecto, o hubiera continuado pecando en este lugar, y Adán tuvo que ser expulsado del Edén. En Génesis 3:23-24 vemos entonces que en el jardín del Edén el pecador es separado de un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 16. Génesis capítulo 4, versículo 16. Tenemos aquí a otra persona que es separada en la historia, y este hombre se llama Caín. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enod, al oriente de Edén. Caín fue separado. ¿Por qué fue separado? Fue separado por su pecado. Mató a su hermano Abel, que agradaba a Dios, y anduvo errante durante toda su vida, con una marca, que no sabemos cuál era la marca, que cualquier persona que le quitara la vida a Caín, esta persona sería enjuiciada. Y así anduvo Caín. El pecado hace huir a las personas de la presencia de Dios. El pecado separa a las personas de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Vayamos a Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Isaías capítulo 59, versos 1 y verso 2. Dios está listo para mostrar su misericordia con el pecador en todo tiempo. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. He aquí, verso 1, todos leyendo: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oye bien, Dios quiere salvar al pecador. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios quiere salvar. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El día de salvación es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el que cuenta, hoy es el que tenemos en nuestras manos. No sabemos si mañana nos vamos a levantar, o ni siquiera si terminaremos esta noche, o quizás lleguemos a nuestras casas. Solamente Dios lo sabe. Verso número 2. Aquí está el problema. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que separa al pecador de Dios? El pecado. Simple. Si la persona permanece en incredulidad, está separado de Dios por causa de la incredulidad. La única oración que Dios puede escuchar del pecador es una oración de clamor por su salvación. Dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El pecador tiene que desear ser salvo y tiene que venir a los caminos del Señor. En el caso de Noé, veamos lo que pasa aquí con el caso de Noé. En el caso de Adán, Adán es separado de un lugar perfecto por causa del pecado. En el caso de Noé, el justo es separado de un mundo malo y perverso. Todas las naciones tienen embajadores que los representan en otros países. Colombia tiene embajada en Washington representando al país de Colombia. México tiene embajada en Washington representando al país de México.
Nicaragua tiene embajada en Washington, representando al gobierno de Nicaragua en Washington. Venezuela tiene, o tenía, creo que ahorita no tienen embajada ni consulados, pero en su momento tenían una embajada que representaba al gobierno venezolano. El Salvador tiene embajada en Washington que representa al gobierno actual del Salvador. Ahora, cuando un país va a ir a la guerra con otro país, ¿qué creen ustedes cuál es la primera cosa que hace ese país? Antes de ir a la guerra con otra nación, ¿no saben? Retira a sus embajadores. Una vez que retira el embajador, esta es una señal que la guerra está pronta a venir. Bueno, Dios nos ha dicho en su palabra que nosotros somos embajadores de Dios en este mundo. Y como la guerra está a punto de empezar, Dios está a punto de remover los embajadores de este mundo. En los días pasados, el Centro de Inteligencia de Israel, aunque no lo ha admitido, el Mossad asesinó al principal jefe del programa nuclear de Irán en territorio iraní. Irán ha prometido una revancha contra este asesinato dentro del territorio iraní. Bueno, otra vez tenemos un rumor de guerra. En cualquier momento, la menor cosa puede encender la chispa en el Medio Oriente. Las situaciones están dadas. Cada día va el Medio Oriente en esa dirección. La iglesia de Cristo tiene que ser removida. Los embajadores tenemos que ser removidos antes de que una guerra de grandes proporciones, nunca antes vista en la historia, tenga lugar en el Medio Oriente, llamado esto la guerra de Armagedón. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 6, versos del 5 al 7. Antes que Dios enjuiciara al mundo, antes del diluvio, Dios primeramente removió al justo de un mundo malvado para poderlo preservar. Génesis 6 del 5 al 7. Leamos la palabra de Dios todos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hacemos una pausa. ¿Ustedes creen que las cosas son diferentes ahorita? Dice la Biblia que Dios vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal. No vivimos en circunstancias mejores. Las condiciones son peores porque la población del mundo es mayor que en los días antes del diluvio. Verso número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no cumplió con la expectativa de Dios. En lugar de buscar el camino de Dios, el hombre se sumió en su maldad y sus pensamientos dirigidos por el Dios de las tinieblas eran de continuo solamente el mal. Verso número 7. Y dijo Jehová: raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, la gente trató de entrar en el arca, diciéndole a Noé: Noé, ábrenos. Y el agua empezó a caer y a llover. En este momento, aunque la Biblia dice que no volverá a haber un diluvio, hay diversos países en este momento que están siendo afectados por desastres naturales de grandes proporciones. Brasil es uno de ellos. Sao Paulo. Las aguas torrenciales cubren el techo inclusive
de casas y de negocios, y vehículos de toda clase, siendo llevados por las grandes corrientes de agua de un lugar a otro. En Arabia Saudita, el desierto de Arabia Saudita está inundado de agua, y no solamente agua, sino que ha caído granizo. En la India, en varios estados de la India, las aguas torrenciales están destruyendo casas, cultivos, matando gente por todos lados. Aunque no habrá un diluvio universal, una vez más, las aguas torrenciales y las inundaciones están causando daños alrededor del mundo. Centroamérica apenas se empieza a recuperar de 2 huracanes. ¿Usted cree que usted tiene segura su casa? Está literalmente equivocado. Su carro tampoco está seguro en la calle, porque una inundación se lleva su carro, su casa, se lo lleva a usted y se lleva todo lo que haya. ¿Sabe por la única razón que nuestras casas están paradas ahorita? Por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué en la mañana usted se levanta y no encuentra el chasis de su carro en lugar del carro, como pasa en algunos lugares de Nueva York? En la mañana usted no tiene ni la carrocería, ni las llantas, solamente encuentra el chasis de su carro. Por la gracia de Dios. Vivimos en un mundo malo. Aquí nomás donde vivimos, a solamente unos 10 minutos, en la ciudad de Oakwood, hubo una balacera de traficantes de drogas recientemente, donde murieron algunas personas. Estamos hablando de 10 minutos, de cualquier la distancia donde viven cada uno de ustedes y yo. Aquí, en nuestra ciudad. No estamos exentos, excepto por la mano de Dios. Veamos el versículo 8 del mismo capítulo 6. En medio del desastre, en medio de la turbulencia, del pecado, de todo designio del corazón hacia la maldad, había una persona que era justa. Verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé predicó 120 años. Yo no sé cuántas personas en Facebook empiezan a escuchar el mensaje y de pronto se desconectan. Yo no sé. Solo los que se desconectan saben esto. Yo confío que las personas logran escuchar el mensaje de principio a fin. Pero por razones que solo las personas pueden explicar, hay personas que les molesta algunos mensajes y se desconectan muy pronto. No hay nada que pueda hacer yo. ¿Sabe cuántas personas se le desconectaron a Noé del mensaje? Todos. Digo, todos. Excepto su esposa, porque pues tenía al predicador cerca de ella, ¿verdad? Sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 personas nada más fueron salvas en 120 años. Por lo menos nosotros en este año llevamos cerca de 9 profesiones de fe. No estamos tan mal, ¿verdad? No es solamente 8, le vamos ganando con una a Noé. Y solamente en este año, cosa de unos 6, 7 meses, Noé predicó 120 años. Nadie creyó a su palabra. Ese es el mundo en que vivimos, de incredulidad. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí vemos que al justo es removido de un mundo malo al arca de salvación que es Cristo Jesús. Cuando Dios quiere usarnos, oiga bien lo que le voy a decir, escúchalo bien. Cuando Dios quiere usarnos, nos separará de nuestras familias, de nuestro país, hasta de nuestro idioma. Y veamos lo que pasó con Abraham. Vuelvo a repetir. Cuando Dios quiere usarnos, nos tiene que separar de nuestras familias, de nuestro país y hasta de nuestro idioma. Dios me separó de mi familia, me separó de mi país y me separó de mi idioma también, porque me vi forzado a aprender un segundo idioma en mi vida, que no fue muy fácil en el principio. Huía contestar el teléfono, hasta que un día tuve que entrarle a contestarlo. Huía que alguien me preguntara algo de la Biblia en inglés, tuve que entrarle
para poder responder. Ahora me siento satisfecho de la experiencia. Ha sido algo extraordinario. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis 12:1. Génesis 12:1. Separación. Dios nos separa. ¿Por qué cree que hemos llegado a este país muchos de nosotros? Con un propósito. Si no cumplimos el propósito de Dios, usted va de regreso, mijito. No se asuste. Tenemos que cumplir el propósito de Dios. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, leamos todos, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo escuchó? Vete de tu tierra, tu país, parentela, tus padres, de la casa de tu padre a una tierra que te voy a mostrar. Aparte del problema de inmigración que tenemos en Estados Unidos, Dios es el Dios de la inmigración. Pero hay gente que Dios nunca las trajo aquí. Hay gente que Dios nunca ha movido de sus países. Se vinieron por su propia decisión. Pero hay personas que Dios ha movido con un propósito. Y ese propósito ha sido llevado a cabo de una manera intempestiva. De manera que el caso de Abraham no tenía ninguna opción. Tenía que abandonar su tierra, Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Tenía que abandonar su idioma, el caldeo, sus padres, transitar por todo un desierto, en el desierto de Irak, llegar a Siria, Egipto, para poder llegar a la tierra prometida, a la tierra donde Dios lo bendeciría. Déjeme decirle algo más. Dios nunca nos mueve de nuestro lugar si no va a estar con nosotros. Dios nunca nos separa de nuestra nación, de nuestra familia, si no nos va a bendecir. Mire la promesa que Dios le da a Abraham en el verso 2. Al irse de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mi pregunta es, después que saliste de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, de tu idioma, de tu cultura, ¿has sido de bendición a otras personas? ¿O te has maleado con la gente de este país y no te has logrado distinguir? Abraham se distinguió y fue usado por Dios. Verso número 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Lo podríamos leer una vez más en voz alta todos, por favor? Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un ejemplo de eso es el señor Hugo Chávez. Maldice al pueblo de Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y pues el hombre se muere de un cáncer en sus entrañas 2 años después. Ya, se acabó. Su voz fue silenciada por sus propias palabras. Murió porque maldijo al pueblo de Israel. Balaam fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, y cuando fue a maldecirlo, lo bendijo. Y le dice Balac, te he pagado para que me lo maldigas. Y le dice Balaam, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Ahí está la nación de Israel. Una vez la reina de Inglaterra le preguntó a uno de sus ayudantes, le dijo, dime, ¿cuál es la prueba de la existencia de Dios? Dame una prueba. Y dijo él, la nación de Israel, su majestad, la nación de Israel, su majestad. Después de tantos años de exilio, 2000 años después, la nación está de regreso en su tierra intacta, porque es el pueblo de Dios. Gloria sea al Señor. Hemos sido bendecidos por la nación de Israel. Moisés es separado primeramente de su madre
y puesto en el río Nilo, en una canastita, donde había un río infestado de cocodrilos. ¿Se imagina usted lo que había en el corazón de Jocabed, la madre de Moisés? Poner a su niño en el río infestado de cocodrilos, porque ya no lo podía guardar más de 3 meses en sus manos, porque el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Si tuviera usted unos 6 hijos, ¿pondría en el río el más feíto? Por lo menos le quedan 5 guapos. Cada hijo es importante, no importa si es feíto o bonito. De hecho, ninguna mamá tiene niños feos. Todas las mamás hablan de sus hijos. My God. Como la mamá de Tarzán. Entonces Moisés es separado de su madre a los 3 meses de edad, puesto en el río, justamente en el momento y en la circunstancia que la hija del faraón baja al río a bañarse, lo oye llorar, dice este niño de los hebreos, lo saca y le pone nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Y se lo lleva al palacio. Y por los próximos 40 años, Moisés es preparado en la cultura, en el idioma y en las costumbres de los egipcios, y conoce el interior, el teje y maneje de todo el gobierno del faraón. A los 40 años, Moisés mata a un egipcio. Se sabe la noticia y Moisés huye al desierto. Por eso decía el filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y son las circunstancias particulares de Moisés tratando de liberar y ser un juez entre los egipcios y los hebreos, que mata a un egipcio. Y estas circunstancias lo llevan al desierto por los próximos 40 años para hacer 2 cosas: para conocer el desierto y para aprender a ser pastor de ovejas. Una profesión completamente desechada y denigrada entre los egipcios. Mire qué interesante. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, los egipcios no se contaminan con los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque son pastores de ovejas. Interesante, Dios le dio una profesión que impidiera que el pueblo de Israel se mezclara con el pueblo de Egipto. Dios nos dio algo a nosotros también, que debe de impedir mezclarnos con el mundo. Nos dio al Espíritu Santo. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 2, verso 15. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Éxodo 2:15. Veamos lo que dice el texto bíblico. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Veamos en tercer lugar varios ejemplos de separación en la historia. Enoc y Elías también fueron separados y removidos de este mundo y llevados al cielo. En Hebreos 11:5 nos dice la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios removió a Enoc, un hombre justo, lo removió y lo trasladó al cielo. Este es uno de los primeros eventos de arrebatamiento en la historia, como precursores del gran arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Reyes 2:11 dice la palabra de Dios: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los 2, Elías y Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y cuando iba subiendo, dejó caer su capa, que usó Eliseo para partir el río Jordán. La ropa que ahora tenemos no nos servirá en el cielo. No importa si usted trae Pierre Cardin o Coach o todos estos nombres, ¿verdad?
eso no le va a servir, eso lo va a dejar aquí en la tierra, esa es ropa barata. ¿Sabe cuál ropa nos va a dar el Señor? Lino blanco finísimo será la ropa que usaremos en el cielo. Ya no más ropa de segunda, más pura ropa nueva, por la primera vez en el cielo. Nos vamos a ver de primera clase, con lino blanco finísimo en el cielo. Esa es la vestimenta de los justos. Tiene que ver con la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, versos 31 al 33. Dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga bien, otra separación. Y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las naciones cabras, las naciones ovejas. ¿Sabe cuáles son las naciones cabras? Todas las naciones que han dispersado al pueblo de Israel a través de la historia, que han dividido la tierra de Israel. Y las naciones ovejas son aquellas naciones que tuvieron un trato preferente para la nación de Israel, como lo ven los Estados Unidos. Desde el año de 1948, nosotros le damos a la nación de Israel $3,000 millones como un regalo, cada año, desde 1948. Por eso somos una nación bendecida. $3 billones. No son préstamos, son regalos. Hemos reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Hemos trasladado nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Hemos reconocido los altos del Golán como territorio israelita. Hemos reconocido Judea y Samaria como territorio israelita. Dios está bendiciendo a nuestra nación. Como podemos ver, la separación ha acontecido a través de toda la historia humana por causa del pecado. Sin embargo, la más grande separación de la iglesia está a punto de suceder. Quiero que vayan conmigo a estos dos pasajes bíblicos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Esto va para la iglesia, para las personas que hemos nacido de nuevo, para los que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hemos quedado, ¿seremos cómo? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El momento de la gran separación se aproxima. Oiga bien, si Cristo viniera en este momento por su iglesia y usted no sube, es porque usted no había nacido de nuevo. Jesucristo no era su Salvador. Su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida y usted no tenía el Espíritu Santo. Pero tal vez usted me diga, pero pastor, yo no faltaba a la iglesia todos los domingos. No importa. Usted tiene que nacer de nuevo, creer en el Evangelio, ser salvo, tener al Espíritu Santo, estar sellado, o usted no sube. Mi pregunta es, ¿subirás? ¿Cuántos van a subir? Buenísimo. De este lado se van casi todos, de la izquierda. ¿Cuántos van a subir de este lado? No, ya va mejorando el asunto. Algo pasa al lado izquierdo siempre. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Aquí viene la más grande separación de la historia, después de la separación de la iglesia de este mundo. Esta separación es grave, es trágica. Apocalipsis 20, 10 dice el texto bíblico: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta. Oiga bien, no van a tener un picnic por la eternidad. Dice que serán, ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
El diablo, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, para los que consideran que la muerte es santa, están totalmente equivocados. La muerte será lanzada al lago de fuego. El infierno será lanzado al lago de fuego. Y vea quiénes más serán lanzados al lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por cuánto tiempo cree que será atormentada las personas en el lago de fuego? Por los siglos de los siglos, de noche y de día serán atormentados, junto con el diablo, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, con la muerte allí, con el infierno, con los ángeles, los demonios y cada pecador en ese lugar. Será algo terrible. Para ustedes que todavía no conocen a Cristo, usted tiene la oportunidad de escapar ese día a través de Jesucristo, no a través de María, no a través de los santos, no a través de misas, de rezos, de encíclicas papales, de bulas. Solo a través del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene dos opciones: o cree la palabra de Cristo o la rechaza. Las consecuencias no se harán esperar. Es mi oración que usted escoja a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Te rogamos, Señor, que llegue a cada corazón, que tú hagas la obra, Señor, porque solamente tú la puedes hacer. Mi trabajo es solamente comunicar el mensaje, pero el Espíritu Santo es el único que la puede aplicar a cada corazón. Te pedimos por la salvación de cada persona en nuestro continente que aún no recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, para que lo haga lo más pronto posible, antes de que el día malo llegue a su vida. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.